Uno de los temas más misteriosos y perturbadores entre las profecías de las Sagradas Escrituras es, sin duda, la llamada marca de la bestia. Desde la antigüedad, la idea de una marca que subyuga y esclaviza a la humanidad ha captado la atención de creyentes y escépticos por igual. A lo largo de los siglos, este tema ha provocado reflexión, especulación e incluso temor. Y en las últimas décadas, con el vertiginoso avance de la tecnología y la aparición de la inteligencia artificial, esta discusión ha cobrado aún más fuerza. Muchos se preguntan, ¿estas innovaciones están de alguna manera allanando el camino para lo que describe el libro de Apocalipsis? Según el texto bíblico, llegará un tiempo en que se instituirá un sistema global de control, en el que las personas serán obligadas a aceptar una marca en la mano derecha o en la frente. Sin esta marca, nadie podrá comprar ni vender, lo que representa un control total sobre las acciones humanas más básicas. Es inquietante pensar que los avances tecnológicos que hoy admiramos por su conveniencia y sus contribuciones puedan en el futuro usarse como herramientas de opresión y vigilancia masiva. ¿Nos estamos acercando a una realidad predicha hace milenios? Esta pregunta nos lleva a reflexionar profundamente sobre el papel de la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes. ¿Son solo expresiones del progreso humano, frutos de nuestro ingenio y creatividad? ¿O están, sin darse cuenta, preparando el escenario para un régimen de control totalitario, como advierten las Escrituras? En este vídeo, proponemos una investigación sobre esta posible conexión, cómo se alinean los avances modernos con las señales proféticas y hasta qué punto se puede utilizar la inteligencia artificial para hacer posible el cumplimiento de lo registrado en el libro del Apocalipsis. Antes de sumergirnos en este análisis, queremos conocer tu opinión. ¿Cómo imaginas que será la marca de la bestia? ¿Podría ser un microchip implantado? ¿Un código de barras? ¿O quizás algo más sutil, pero ya presente en nuestra vida cotidiana? Comparte tus ideas en los comentarios. Tu perspectiva puede enriquecer aún más este debate. Lo cierto es que, de una forma u otra, casi todos hemos tenido algún contacto con este concepto, ya sea a través de la lectura directa de la Biblia, a través de sermones en las iglesias o a través de discusiones que circulan en círculos escatológicos. La idea de la marca de la bestia ha sido ampliamente abordada a lo largo de la historia de la fe cristiana. El capítulo 13 del libro de Apocalipsis es la fuente principal de esta profecía, que ha inspirado innumerables interpretaciones a lo largo de los siglos, tanto en los círculos teológicos como en la cultura popular. Para algunos, esta marca representa lealtad espiritual, señal de adhesión a un sistema rebelde y contrario a Dios. Para otros, es un sello físico y literal que se impondrá durante un período de gran tribulación. Estas diferentes interpretaciones alimentan intensos debates entre teólogos, estudiosos de las Escrituras e historiadores, todos tratando de descifrar el verdadero significado de este símbolo a la luz del contexto bíblico y las transformaciones globales que estamos presenciando. Dentro del estudio de la escatología, la rama de la teología que trata de los acontecimientos finales de la historia humana, la marca de la bestia se ha convertido en un elemento central para comprender el desarrollo de las profecías apocalípticas. A lo largo de los siglos, han surgido diferentes teorías sobre su naturaleza y cómo se aplicará en la sociedad. Algunos estudiosos asocian esta marca con sistemas económicos o políticos totalitarios, mientras que otros la vinculan directamente con el avance tecnológico, la digitalización de la economía y la vigilancia biométrica. Lo que es innegable es que la profecía de Apocalipsis 13 sigue despertando gran interés entre los cristianos de todo el mundo. Su posible cumplimiento ha sido objeto de constantes investigaciones, interpretaciones y revisiones, lo que demuestra no solo la profundidad del texto bíblico, sino también su impresionante actualidad frente a los desafíos del mundo moderno. Desde los inicios del cristianismo, esta profecía ha sido interpretada desde diferentes perspectivas. Algunos líderes de la iglesia primitiva, como Ireneo de León en el siglo II, especularon que la marca de la bestia podría ser un símbolo físico y visible impuesto por un imperio tiránico. En sus escritos contra las herejías,
Ireneo incluso asoció el número 666 con el emperador Nerón, conocido por su brutal persecución de los cristianos, sugiriendo que la marca estaba vinculada a un signo utilizado por Roma para identificar a quienes participaban en el culto del emperador. Durante la Reforma Protestante, figuras como Martín Lutero y Juan Calvino dieron una nueva interpretación al texto. Para ellos, la bestia simbolizaba el sistema papal de la Iglesia Católica Romana, y la marca representaba la sumisión a sus doctrinas, que los reformadores consideraban corruptas y alejadas del verdadero Evangelio de Cristo. En este caso, la marca no era una señal física, sino una evidencia espiritual de obediencia a un sistema que, según ellos, se apartaron de la palabra de Dios. A lo largo de la historia, por tanto, la marca de la bestia ha sido vista a veces como algo concreto y palpable, a veces como un símbolo de alianza ideológica y espiritual, y hoy, frente a un mundo cada vez más conectado, monitoreado y controlado por tecnologías inteligentes, esta antigua profecía resurge con una nueva apariencia, quizás más relevante que nunca. A lo largo de la historia, muchos reformadores cristianos llegaron a ver el sistema religioso dominante de su tiempo como un poder que, en lugar de representar la voluntad de Dios, se colocaba en su lugar, ejerciendo dominio sobre los fieles con prácticas que consideraban distorsionadas y contrarias a las Escrituras. Para líderes como Martín Lutero, el papado no era solo una institución corrupta, sino la encarnación misma del anticristo, una idea que también compartían otras figuras importantes de la Reforma Protestante. Según esta visión, la marca mencionada en el libro del Apocalipsis, impresa en la mano derecha o en la frente, no se refería a un sello visible o físico, sino a un símbolo de la influencia de este sistema en la manera de pensar y actuar de las personas. Desde la perspectiva de los reformadores, aceptar ciertas doctrinas defendidas por la Iglesia Católica en ese momento, como la supremacía absoluta del Papa, la práctica de la venta de indulgencias y la idea de la salvación por méritos u obras, equivalía a recibir la marca de la bestia. Era como si cada adhesión consciente a estas creencias fuera una forma de rendición a un poder espiritual que se oponía al verdadero Evangelio de Cristo. Por el contrario, creían que los verdaderos seguidores de Jesús llevaban la marca de Dios en sus vidas, una identidad basada en la fe genuina en Cristo y la obediencia fiel a la palabra revelada en las Sagradas Escrituras. Cuando los reformadores leyeron Apocalipsis 13:17, donde está escrito que nadie podrá comprar ni vender sin esta marca, interpretaron este pasaje como una metáfora del dominio social y económico ejercido por la Iglesia Católica en la Edad Media. A través de mecanismos como la excomunión, los impuestos eclesiásticos obligatorios y la comercialización de indulgencias, la Iglesia impuso un control que, a ojos de los reformadores, encajaba perfectamente con la profecía. Para ellos, la Reforma Protestante fue un grito de liberación espiritual, un llamado a abandonar las estructuras dominadas por la llamada marca de la bestia y volver al fundamento puro de la fe bíblica, rompiendo de una vez por todas con el poder del papado y sus doctrinas consideradas engañosas. A medida que pasaron los siglos y llegó la era moderna, especialmente a partir del siglo XX, este debate adquirió nuevos contornos. El avance tecnológico comenzó a revivir la idea de que la marca de la bestia podría no ser solo simbólica o espiritual, sino algo literal y visible. Los círculos cristianos evangélicos, y en particular los eruditos dispensacionalistas, comenzaron a formular hipótesis sobre la posibilidad de un sistema de control mundial basado en una marca física que regularía el acceso de las personas al comercio y a la vida económica. La popularización de esta idea coincidió con el crecimiento de la tecnología de la información y la digitalización de la economía, especialmente en las últimas décadas del siglo pasado. La aparición de los códigos de barras, las tarjetas magnéticas y los primeros sistemas de pago electrónico despertaron sospechas entre muchos cristianos de que esas innovaciones podrían estar allanando el camino para el cumplimiento literal de la profecía. En las décadas de 1970 y 1980, muchos predicadores y autores advirtieron sobre la posibilidad de que un futuro gobierno mundial
requiriera alguna forma de identificación visible, como un tatuaje de código de barras o más tarde, un chip implantado bajo la piel, para permitir que la gente participara en la economía global. Esta teoría encontró apoyo en el texto de Apocalipsis 13, 16, 17, que describe un escenario en el que nadie puede comprar ni vender sin tener la marca. Y con el tiempo, esta interpretación evolucionó a medida que avanzaba la tecnología. La llegada de los sistemas RFID, identificación por radiofrecuencia, los métodos de autenticación biométrica y la creciente adopción de métodos de pago digitales y criptomonedas han alimentado aún más estas preocupaciones. Para muchos intérpretes contemporáneos, un simple microchip implantado en la mano o la frente sería suficiente para identificar a una persona y autorizar transacciones sin dinero físico, exactamente como sugiere la profecía. La intensificación del control estatal y corporativo sobre las finanzas, la desaparición gradual del efectivo y el monitoreo de prácticamente todas las transacciones económicas refuerzan la idea de que estamos avanzando hacia un sistema global donde, para participar en la sociedad, será necesaria alguna forma de identificación digital. Y si esta tecnología se impone en base a la obediencia, a un sistema de valores contrario a los principios bíblicos, el paralelo con la marca de la bestia se hace inevitable para muchos creyentes. Hoy, con el avance exponencial, en el contexto de la inteligencia artificial, esta profecía apocalíptica adquirió aún más profundidad y relevancia. Lo que antes era visto como un símbolo espiritual o una especulación escatológica lejana, ahora adquiere contornos reales y tangibles. La inteligencia artificial, que en su día era un concepto futurista, es hoy una realidad que influye en áreas cruciales como el reconocimiento facial, la automatización financiera, el cruce y análisis de datos personales o el seguimiento en tiempo real de la población. Varios países, especialmente potencias tecnológicas como China, ya han implementado sistemas de control social basados en IA. El sistema de crédito social chino es un claro ejemplo. Cámaras repartidas por las ciudades utilizan inteligencia artificial para reconocer rostros, registrar comportamientos y puntuar a los ciudadanos según su conducta. Dependiendo de esta puntuación, las personas pueden ser premiadas o penalizadas, perdiendo el acceso a servicios públicos, al transporte o incluso la capacidad de realizar compras. Con todo esto, muchos se preguntan, ¿hasta dónde puede llegar este control? Podría ser que estas tecnologías, aunque inicialmente creadas para promover la seguridad y la eficiencia, estén siendo moldeadas para permitir la implementación de un sistema profético que ha sido anunciado durante siglos en las páginas de la Biblia. La marca de la bestia, considerada durante mucho tiempo algo puramente simbólico o espiritual, puede estar convirtiéndose, ante nuestros propios ojos, en una posibilidad concreta, un signo de lealtad exigido por un sistema global que controla pensamientos, comportamientos y decisiones económicas. La profecía, cada vez más, parece menos lejana y más real. Servicios esenciales como el transporte, el acceso al crédito e incluso las oportunidades de empleo están empezando a depender de sistemas digitales y automatizados, lo que ha llevado a muchos a reflexionar sobre la dirección que está tomando la tecnología. Este tipo de control social basado en datos y algoritmos plantea serias preocupaciones, especialmente entre quienes siguen las profecías bíblicas y ven paralelismos con lo descrito en el libro de Apocalipsis. La preocupación de muchos gira en torno a la posibilidad de que la inteligencia artificial se convierta en la pieza central en la construcción de un sistema global donde solo quienes cumplan ciertos criterios o acepten ciertas condiciones podrán acceder al mercado, realizar transacciones o simplemente participar en la vida cotidiana. Al mismo tiempo, el avance de la economía digital ha llevado a una sustitución silenciosa pero acelerada del efectivo por alternativas digitales. Las criptomonedas, los pagos mediante reconocimiento facial o biometría y las billeteras digitales se están convirtiendo en parte de la vida cotidiana de miles de millones de personas. La desaparición del efectivo físico, al combinarse con tecnologías de identificación digital y sistemas basados en inteligencia artificial,
podría allanar el camino para un futuro en el que todas las formas de compra y venta estén estrechamente centralizadas, rastreadas y controladas. Esta perspectiva encaja sorprendentemente bien con lo descrito en Apocalipsis 13:17, donde afirma que nadie podrá comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. La incorporación de IA a dispositivos electrónicos implantables y sistemas biométricos ha calentado aún más este debate. Hoy en día, las empresas de alta tecnología están invirtiendo fuertemente en el desarrollo de interfaces hombre-máquina. Un ejemplo notable es Neuralink, dirigido por Elon Musk, que trabaja en una interfaz neuronal que permite la comunicación directa entre el cerebro humano y computadoras controladas por inteligencia artificial. Aunque este tipo de innovación se presenta al público como una herramienta revolucionaria para tratamientos médicos y de mejora cognitiva, existe una creciente preocupación entre expertos y estudiosos de las profecías bíblicas de que dicha tecnología podría abrir el camino a la manipulación de la mente humana. Si una entidad poderosa obtiene acceso a la conciencia o a los pensamientos de las personas, la libertad de elección, la autonomía espiritual y la privacidad individual se verían seriamente amenazadas. Además, los implantes de microchip ya se están utilizando experimentalmente en varios países. En algunos lugares a los trabajadores se les colocan voluntariamente pequeños dispositivos debajo de la piel para acceder a edificios, realizar pagos o almacenar datos médicos. La posibilidad de que dichos implantes se vuelvan obligatorios, especialmente si se integran con sistemas de IA, genera temores de que se pueda establecer un control absoluto sobre la población mundial. Si un gobierno o una autoridad supranacional determina que estos dispositivos son prerequisitos para comprar, vender o simplemente existir dentro del sistema económico, veríamos la realización práctica de la advertencia profética de que nadie podrá participar en la economía sin llevar la marca, ya sea en la mano derecha o en la izquierda, frente. La aparición de métodos de pago digitales que prescinden por completo del uso de efectivo, combinada con la difusión de las tecnologías de identificación biométrica y la transformación digital de las economías. En esta configuración, la tecnología dejaría de ser solo un facilitador de servicios y se convertiría en un requisito fundamental para la inclusión social y económica. En este contexto, la inteligencia artificial jugaría un papel central, ya que permite el seguimiento continuo de la población, además de permitir la aplicación automatizada de restricciones en función del comportamiento, la ubicación e incluso el perfil ideológico o religioso. A medida que el mundo se vuelve cada vez más dependiente de la tecnología para organizar todos los aspectos de la vida humana, surge un dilema inevitable. ¿Estamos viendo herramientas de progreso o instrumentos de opresión? ¿Se están utilizando estas innovaciones para mejorar la calidad de vida o están poco a poco construyendo el sistema profetizado en las Escrituras, un sistema de dominación global disfrazado de modernidad? Sin embargo, el impacto de la inteligencia artificial no se limita a las esferas económica y política. También está produciendo cambios profundos en la esfera espiritual. En varios lugares del mundo se han creado sacerdotes robóticos, programados para realizar ceremonias religiosas, ofrecer bendiciones y responder preguntas espirituales. En Japón, por ejemplo, robots que parecen monjes budistas ya recitan escrituras y realizan ceremonias funerarias. En otros países, el software de IA está entrenado para ofrecer asesoramiento espiritual personalizado, analizando emociones y creencias para brindar respuestas adaptadas al perfil psicológico de cada persona. Aún más inquietante es el auge de la idea de deidades digitales. Algunos futuristas han argumentado que sistemas de inteligencia artificial altamente sofisticados podrían asumir el papel de guías morales y filosóficos, actuando como sustitutos de las deidades tradicionales en una era cada vez más secularizada. Esta visión sostiene que a través del análisis de grandes volúmenes de datos, la IA podría ofrecer orientación ética y espiritual a las personas,
inaugurando un nuevo tipo de religión basada no en la fe, sino en la lógica de los algoritmos. El movimiento transhumanista, por ejemplo, cree que la unión entre seres humanos y máquinas puede conducir a un nuevo nivel de existencia, donde la inmortalidad se alcanzaría a través de medios tecnológicos, no espirituales. Estos fenómenos plantean profundos interrogantes sobre el futuro de la humanidad. La línea entre la fe y la tecnología se está volviendo cada vez más difusa, y la inteligencia artificial está asumiendo un papel que hasta hace poco estaba reservado para líderes espirituales y figuras religiosas. Lo que una vez fue tratado como ciencia ficción o especulación teológica, ahora comienza a hacerse realidad ante nuestros ojos. ¿Estamos simplemente utilizando nuevas herramientas para resolver viejos problemas? ¿O será que, sin darnos cuenta, estamos caminando hacia el cumplimiento literal de una antigua profecía? La respuesta a estas preguntas puede cambiarlo todo. Una cuestión teológica de gran relevancia que ha ganado espacio en las reflexiones contemporáneas es la posibilidad de que, en el futuro, la inteligencia artificial sea utilizada como instrumento para consolidar una religión global, centralizada y unificada, bajo el gobierno del Anticristo. El capítulo 13 del libro de Apocalipsis describe claramente que la bestia exigirá adoración universal, estableciendo un sistema integral de control sobre toda la humanidad. A medida que la inteligencia artificial continúa desarrollándose y ampliando su capacidad de interactuar con las emociones humanas, influir en los pensamientos y moldear el comportamiento, puede convertirse en el medio ideal para estandarizar el pensamiento religioso y silenciar cualquier forma de resistencia espiritual. Es plausible imaginar que un sistema de IA, diseñado para actuar como un guía espiritual global, podría proporcionar respuestas inmediatas, adaptar los mensajes al contexto cultural y los gustos individuales de una persona, e incluso simular experiencias de adoración personalizadas. Con el avance de la digitalización en todos los aspectos de la vida moderna y el aumento de la confianza popular en la tecnología, es muy posible que muchos acepten este tipo de espiritualidad digital sin ninguna resistencia, especialmente si se presenta como un avance natural en la evolución de la conciencia humana. Si en el futuro se promueve una inteligencia artificial tan sofisticada como la fuente última de la verdad espiritual, reemplazando valores ancestrales por un nuevo orden basado en datos y lógica algorítmica, podría representar un golpe profundo a la fe en el Dios verdadero. La relación personal con el Creador se iría así sustituyendo progresivamente por una conexión simulada, mediada por software y códigos, vaciando la espiritualidad de su esencia genuina. Esta propuesta de unificación religiosa global, bajo control tecnológico, no solo sería viable, sino fácilmente implementable, especialmente si se combina con un sistema económico digital, en el que el derecho a participar en la sociedad y tener acceso a los bienes más básicos esté condicionado a la aceptación de este nuevo culto. La pregunta que surge es, ¿estos avances tecnológicos se utilizarán como instrumentos de beneficio colectivo o se convertirán en herramientas de dominación y manipulación a gran escala? A medida que la inteligencia artificial continúa avanzando, se hace inevitable preguntarse hasta qué punto la sociedad está dispuesta a renunciar a su autonomía y discernimiento espiritual a cambio de conveniencia tecnológica. Aunque creada por el hombre, la IA puede superar los límites de nuestra comprensión y control, asumiendo un papel protagónico en la construcción de un sistema que remite directamente a la profecía de la marca de la bestia. No estaríamos, sin darnos cuenta, preparando el escenario ideal para la llegada del Anticristo y la consolidación de un dominio espiritual artificial, tal como lo predicen las Escrituras. Los acontecimientos y las tecnologías de nuestro tiempo parecen coincidir notablemente con lo que se predijo hace siglos en las páginas del Apocalipsis. Para profundizar en esta comprensión, es imprescindible mirar el texto bíblico de Apocalipsis 13, 14, 18, que relata cómo la segunda bestia, que muchos identifican como el falso profeta, engaña a los habitantes de la tierra con señales impresionantes, que le fueron concedidas en presencia de la primera bestia.
Estos milagros se utilizan para persuadir a la gente a crear una imagen de la bestia, aquella que había sido herida por la espada y sobrevivió. El texto luego afirma que a la imagen se le dio poder de recibir espíritu o aliento para que pudiera hablar, y también de ordenar la muerte de aquellos que se negaran a adorarla. Este pasaje sugiere que el falso profeta será un agente central en la implementación de un culto universal forzado, apoyado en manifestaciones sobrenaturales, que no son simples ilusiones, sino señales reales permitidas por Dios como parte del juicio sobre una humanidad que ha rechazado la verdad. El falso profeta, por tanto, no solo apoya al anticristo, sino que también legitima su autoridad mediante la manipulación espiritual y la imposición de un culto falso. Él induce a la humanidad a crear una imagen de la bestia, que puede tomar muchas formas, como una estatua, un objeto de adoración o incluso un sistema tecnológico avanzado que exige reverencia. Esta imagen está estrechamente ligada a la primera bestia, la que sufrió una herida mortal y se recuperó, acontecimiento que, según el texto, provocará admiración y adoración entre el pueblo. Esto sugiere que el anticristo sufrirá un intento de asesinato, tal vez incluso una muerte aparente, y regresará ganando aún más autoridad y devoción. El versículo 15 es particularmente alarmante, al revelar que esta imagen de la bestia cobrará vida. Será capaz de hablar y ordenar la ejecución de quienes no la adoren. Este detalle plantea especulaciones modernas sobre la posibilidad de que dicha imagen pueda manifestarse a través de tecnologías como la inteligencia artificial avanzada o la robótica consciente. Ante tal escenario, lo que antes era interpretado meramente como un símbolo, hoy es considerado por muchos estudiosos como una posible realidad, dada la velocidad actual del desarrollo tecnológico. El texto continúa diciendo que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les colocará una marca en la mano derecha o en la frente, y nadie podrá comprar ni vender sin esta marca, que corresponde al nombre de la bestia o al número de su nombre. Por último, se dice que el que tiene entendimiento debe calcular el número de la bestia, ya que es el número de un hombre, 666. Al observar los acontecimientos del mundo moderno a través de la lente de la profecía bíblica, queda claro que muchos de los elementos descritos hace 2000 años encuentran paralelos sorprendentes en nuestra propia era. La creciente integración entre el ser humano y la máquina, la sustitución del dinero por medios digitales, el surgimiento de guías espirituales basados en inteligencia artificial y el surgimiento de una espiritualidad artificial y programada son solo algunas de las señales de que el escenario predicho en las Escrituras puede estar materializándose ante nuestros ojos. Y quizás la pregunta más urgente es, ¿hasta qué punto permitiremos que la tecnología se convierta en el nuevo templo de la humanidad? La autoridad atribuida a la imagen de la bestia, tal como se describe en las profecías del Apocalipsis, revela que no será meramente un objeto inerte o simbólico. Por el contrario, será algo que parezca tener vida propia, capaz de dar órdenes y ejercer influencia real. A lo largo de la historia, algunos estudiosos han interpretado esta imagen como una manifestación de fuerzas espirituales malignas, una especie de brujería demoníaca. Sin embargo, en el contexto actual, marcado por avances impresionantes tecnológicas, esta descripción se ha asociado a menudo con tecnologías emergentes, como inteligencias artificiales altamente desarrolladas, sistemas holográficos realistas o incluso mecanismos tecnológicos con apariencia de autoconciencia. Cuando analizamos cuidadosamente el escenario profético, vemos que el anticristo intentará replicar la muerte y resurrección de Cristo, un evento central de la fe cristiana que, según la Biblia, solo puede lograrse verdaderamente mediante el poder divino. Esta imitación, sin embargo, será una farsa meticulosamente elaborada, una actuación cuyo único propósito es engañar a la humanidad, haciéndoles creer que posee poderes divinos. En este teatro global del engaño, el falso profeta desempeñará un papel esencial. Será el agente encargado de legitimar esta falsa resurrección, valiéndose de señales y prodigios espectaculares
para dar credibilidad a la ilusión. Cuando la imagen de la bestia cobre vida y comience a dar órdenes, esto no significará que se trate de un auténtico milagro, sino de un espectáculo de manipulación tecnológica. Es probable que se utilicen inteligencia artificial, robótica avanzada y tecnologías holográficas para construir esta ilusión de vida y autoridad. Hoy ya contamos con robots humanoides, asistentes virtuales con apariencia realista y avatares digitales que simulan emociones, expresiones e incluso diálogos con sorprendente naturalidad. Por lo tanto, es plausible imaginar que estos recursos se utilizarán en el futuro para crear una entidad que hable, ordene e incluso imponga castigos, lo que lleva a muchos a creer que se trata de un ser divino. Si esta IA se integra en los sistemas globales de comercio, identificación y seguridad, podría utilizarse para controlar la inclusión o exclusión de individuos de la economía, tal como se describe en la profecía bíblica. Aquellos que no acepten la marca o se nieguen a adorar la imagen serán sistemáticamente condenados al ostracismo, tal vez incluso a muerte. Esto revela un tipo de poder opresivo y totalitario nunca antes visto, donde un sistema automatizado podrá decidir quién vive en sociedad y quién es eliminado. Y este nivel de control encaja con otros pasajes bíblicos que describen la gran tribulación, un período en el que los siervos fieles de Dios serán perseguidos sin piedad por no inclinarse ante el anticristo. En el mundo actual, donde las tecnologías de seguimiento y monitoreo son cada vez más precisas, ya es posible imaginar un sistema global interconectado en el que la inteligencia artificial supervise las acciones, comportamientos y transacciones financieras de todas las personas en tiempo real. La combinación de cámaras, sensores biométricos, redes de datos y sistemas de castigo automatizados puede formar una estructura ideal para garantizar la obediencia y eliminar la disidencia, sin siquiera la necesidad de intervención humana directa. El pasaje bíblico también nos muestra que esta marca será impuesta a todos, sin distinción, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres o esclavos. Todos estarán obligados a recibirla en la mano derecha o en la frente. Este detalle no es insignificante. Representa la sumisión total y pertenencia a un sistema que pretende dominar espiritual y económicamente a todos los habitantes de la tierra. No será una elección, sino una imposición universal, una señal de que el poder detrás de esta estructura tendrá control absoluto sobre la humanidad, estableciendo un único gobierno global, una única economía y una única forma de culto. Dentro de esta lógica, la marca de la bestia puede entenderse como la máxima expresión de un sistema teológico y tecnológico altamente sofisticado, que utiliza inteligencia artificial para regular todos los aspectos de la vida. Hoy en día, la IA ya está transformando profundamente sectores como la economía, la seguridad, la salud, la vigilancia y la comunicación. Si se integra en un mecanismo de control global, podría ser la herramienta exacta descrita en Apocalipsis, un sistema que observa, juzga y decide, excluyendo de la sociedad a quienes no se someten al nuevo estándar. Con los avances en nanotecnología, biotecnología e ingeniería neuronal, estamos cada vez más cerca de dispositivos que puedan implantarse en el cuerpo humano. Ya se habla de tatuajes electrónicos, chips subcutáneos e interfaces cerebro-ordenador, como las que está desarrollando Neuralink. Estos dispositivos, si se conectan a la IA, podrían permitir no solo el intercambio de datos entre el cuerpo humano y las máquinas, sino también el acceso a la mente, lo que plantea serias preguntas sobre el libre albedrío, la privacidad del pensamiento y la vulnerabilidad a la manipulación. El marco global ya se está construyendo. La identificación biométrica se está convirtiendo en estándar. Los pagos digitales están reemplazando al efectivo físico y los sistemas de vigilancia masiva están presentes en las ciudades más grandes del mundo. Esta infraestructura tecnológica, si se utiliza para imponer reglas de acceso basadas en la lealtad ideológica o religiosa, podría convertirse en el cumplimiento exacto de la profecía. Apocalíptico. Aunque todavía no podemos decir con seguridad que todo esto es la marca de la bestia, lo que está en construcción
coincide notablemente con los detalles presentados en las Escrituras. Ante este escenario, crece entre los cristianos el llamado a la vigilancia espiritual. Con cada nuevo avance tecnológico, se hace más urgente reflexionar sobre el papel de estas herramientas en el futuro de la fe, la libertad y la verdad. Porque a medida que el mundo se vuelve más digital y conectado, también se acerca el momento en que todos tendrán que decidir entre someterse a un sistema global de control o permanecer firmes en su fe en Dios, incluso si eso cuesta todo. La profecía bíblica afirma que nadie podrá comprar ni vender sin tener la marca, el nombre de la bestia o el número que la representa, una clara advertencia sobre el control económico total, donde la libertad de negociación estaría directamente condicionada a la sumisión a un sistema específico. Este escenario, que durante siglos fue visto como algo lejano o incluso simbólico, comienza a hacerse más plausible a la luz de las transformaciones tecnológicas actuales. El rápido avance de la inteligencia artificial, junto con otras innovaciones digitales, está sentando las bases de lo que podría convertirse en un sistema global de seguimiento y control de las actividades financieras, muy similar al descrito en el capítulo 13 del Apocalipsis. Hoy en día, la inteligencia artificial ya es ampliamente utilizada para gestionar sistemas de banca digital, analizar grandes volúmenes de datos y fortalecer los mecanismos de seguridad en las operaciones comerciales. Pero a medida que esta tecnología se fusiona con soluciones como blockchain, la autenticación biométrica y los métodos de pago sin efectivo, surgen preocupaciones legítimas sobre su potencial como herramienta de coerción y exclusión económica. La aparición de las monedas digitales de los bancos centrales, que permiten el seguimiento en tiempo real de cada centavo movido, brinda a los gobiernos y a las instituciones internacionales la capacidad de regular, aprobar o rechazar cualquier transacción financiera. Si se utilizan tales recursos para imponer exigencias ideológicas, morales o religiosas, entonces la realidad descrita en la Biblia se acercará aún más a la actual. La implementación de un sistema donde todos los pagos y transacciones estén vinculados a una identidad digital obligatoria, gestionada por inteligencia artificial, podría significar el fin de la autonomía individual sobre la propia vida económica. Los algoritmos ya deciden, en algunos contextos, quién recibe acceso a créditos, seguros u oportunidades laborales basándose en patrones preestablecidos. Si en el futuro esta lógica se aplica a una marca digital implantada en el cuerpo humano, ya sea mediante microchips subcutáneos, tatuajes inteligentes o cualquier otro tipo de identificación tecnológica, la IA podría convertirse en el corazón de un sistema global de restricciones, eliminando de la sociedad a quienes no acepten sus condiciones. Aunque a menudo se presenta como un avance en nombre de la seguridad, la eficiencia y la conveniencia, esta estructura tecnológica podría allanar el camino para una forma de totalitarismo digital, donde el acceso a productos, servicios e incluso la dignidad básica dependa de la obediencia a una autoridad central. Esta posibilidad encaja perfectamente con la advertencia del Apocalipsis, que habla de un tiempo en el que solo aquellos que tengan la marca podrán participar en la economía. Esta correlación entre el progreso tecnológico y las profecías bíblicas plantea cada vez más preocupaciones y exige discernimiento espiritual. La Escritura menciona además que el número de la bestia es 666, un número asociado con un hombre y que simboliza un intento de imitar o usurpar el lugar de Dios. Este número, estando por debajo del 7, número de la perfección divina, y repitiéndose 3 veces, representa la plenitud de lo humano e imperfecto, elevado a su cima. Esto es un reflejo del esfuerzo del anticristo por presentarse como una divinidad, cuando en realidad sigue siendo un hombre limitado y finito. La identidad exacta de este personaje se revelará plenamente a su debido tiempo, pero el uso del número 666 es una clave que ayuda a reconocerlo en el contexto profético. En el período del anticristo y el falso profeta, seremos testigos de la fusión entre los poderes espirituales del mal y las tecnologías más impresionantes jamás creadas por la humanidad. La inteligencia artificial será parte de este escenario, no como un villano en sí mismo,
sino como una potencial herramienta de control y manipulación al ser puesta al servicio de un sistema contrario a Dios. Sin embargo, por impresionantes que sean los recursos tecnológicos y por extensa que sea la influencia del sistema global del anticristo, sus esfuerzos se limitarán a la condición humana. Nunca podrá rivalizar con la soberanía de Dios. Aun con toda su estructura y apariencia de omnipotencia, el sistema de la bestia no será más que una torre construida con orgullo humano, tal como la Torre de Babel, que inevitablemente será derrocado por el Señor mismo. Cuanto más se exalta la humanidad y confía en sus creaciones para reemplazar al Creador, más cerca está de experimentar la caída. Dios, en su justicia y autoridad suprema, intervendrá para demostrar que ninguna tecnología, por sofisticada que sea, puede suplantar su dominio y su verdad. Esta reflexión se hace aún más urgente cuando consideramos el papel actual y futuro de la inteligencia artificial, especialmente en relación con el cumplimiento de las profecías. La IA se define como la capacidad de las máquinas para reproducir aspectos del razonamiento humano, procesar información compleja, tomar decisiones y, en algunos casos, aprender de forma autónoma. Hoy en día, esta tecnología se manifiesta en diferentes niveles, desde sistemas más simples que solo realizan tareas específicas, como asistentes virtuales o algoritmos de recomendación, hasta modelos más avanzados que son capaces de adaptarse, tomar decisiones por sí solas e interactuar con los seres humanos de forma convincente. La etapa más avanzada, todavía teórica, es la llamada superinteligencia artificial, una hipótesis que sugiere que en el futuro las máquinas serán capaces de superar la inteligencia humana en todos los aspectos, no solo en velocidad de procesamiento, sino también en creatividad, juicio moral y toma de decisiones estratégicas. Cuando eso suceda, si es que sucede, el mundo podría encontrarse ante una entidad creada por el hombre, pero con poder de decisión sobre el propio hombre, una inversión radical del orden natural. Y es en este punto que la relación entre la inteligencia artificial y la profecía bíblica se vuelve especialmente sensible. La tecnología, que debería servir al bienestar, puede transformarse en un medio de opresión. La libertad, que siempre ha sido un don de Dios al hombre, corre el riesgo de ser sustituida por una falsa libertad gestionada por algoritmos. La fe, una vez vivida en comunidad y en el corazón humano, puede terminar diluyéndose en un sistema espiritual digital condicionado por códigos y reglas programadas por otros hombres. La profecía de Apocalipsis 13 no es solo una advertencia sobre el futuro, es también un llamado a la vigilancia en el presente. El escenario global que se desarrolla ante nosotros tiene elementos muy similares a los descritos en las Escrituras, y la responsabilidad de la Iglesia es estar atenta, discernir los tiempos y proclamar la verdad con valentía. Porque aunque los hombres intenten construir sistemas perfectos con sus propias manos, solo Dios es eterno, inmutable y digno de adoración. La inteligencia artificial ha avanzado rápidamente, hasta el punto de ser capaz de realizar tareas que antes eran exclusivamente humanas, como la creación artística, la resolución de problemas complejos e incluso la toma de decisiones estratégicas en tiempo real. Este impresionante progreso plantea serias preguntas sobre el camino que está tomando la humanidad, especialmente con respecto a la posibilidad de que la IA sea empleada como núcleo de un sistema de control global sin precedentes. Imaginemos un futuro cercano en el que la inteligencia artificial autónoma, combinada con tecnologías de vigilancia masiva y dispositivos implantables, sea capaz no solo de influir en las decisiones humanas, sino de dominar por completo las estructuras sociales, económicas y políticas. Esta hipótesis ya no es solo una especulación lejana. Si tal sistema cae bajo el dominio del anticristo y el falso profeta, tal como lo describen las Escrituras, podría convertirse en el medio perfecto para implementar un régimen mundial de sumisión forzada, donde la llamada marca de la bestia sería obligatoria para cualquiera que desee participar en la vida económica y social. Las Escrituras advierten de un tiempo en el que nadie podrá comprar ni vender sin esta marca, y hoy,
Con los avances en biotecnología y computación cuántica, vemos las herramientas para este escenario tomando forma ante nuestros ojos. Hoy en día existen microchips subcutáneos que permiten pagos instantáneos, acceso a edificios y sistemas de seguridad, eliminando la necesidad de documentos físicos o dispositivos móviles. Empresas como Neuralink, por ejemplo, están desarrollando tecnologías que conectan directamente el cerebro humano a redes de inteligencia artificial, abriendo la posibilidad de que los pensamientos, sentimientos y decisiones puedan ser influenciados o incluso manipulados por una fuente externa. Al mismo tiempo, los chips cuánticos representan una evolución en la autenticación digital, permitiendo validar identidades de forma extremadamente rápida y precisa a través de datos biométricos. Si estas innovaciones se integran en un sistema global y obligatorio, podríamos estar ante un mecanismo de control absoluto, donde la IA gestionará todos los aspectos de la vida humana, desde las transacciones financieras hasta las decisiones personales íntimas. Por ello, la relación entre la inteligencia artificial y la figura profética del anticristo se ha convertido en un tema de debate tanto en círculos teológicos como religiosos. En el campo tecnológico, la IA, con su capacidad de analizar, filtrar y procesar cantidades masivas de información en tiempo real, podría ser la base de una nueva forma de gobernanza tecnocrática, donde el poder no se concentre únicamente en líderes humanos, sino también en algoritmos y máquinas programadas para mantener el dominio. En un escenario en el que el anticristo ascienda al poder, es plausible que utilice inteligencia artificial para manipular datos, reescribir narrativas, reprimir cualquier forma de oposición y dar forma a la conciencia colectiva a través del control de la información. Los algoritmos se convertirían en filtros invisibles que determinarían lo que cada persona puede o no acceder, pensar y compartir. Al mismo tiempo, con la eliminación progresiva del dinero físico y la consolidación de las monedas digitales, todo depende de una identidad digital única y centralizada. En este modelo, solo quienes estén debidamente registrados en bases de datos controladas por gobiernos o entidades supranacionales podrán realizar transacciones financieras, excluyendo automáticamente a quienes se nieguen a unirse al sistema. Este tipo de estructura tecnológica podría evolucionar hasta convertirse en lo que la Biblia llama la marca de la bestia, un sello que no solo autoriza la participación económica, sino que también señala obediencia ideológica y espiritual al gobierno del anticristo. La vigilancia constante, posible gracias a la combinación de IA con reconocimiento facial, análisis de comportamiento y seguimiento en tiempo real mediante dispositivos conectados, permitiría identificar inmediatamente a cualquier individuo que contravenga las órdenes establecidas. En este entorno, incluso los pensamientos considerados disidentes podrían ser detectados y castigados, creándose una sociedad donde la libertad y la privacidad quedan completamente abolidas. En este contexto, la inteligencia artificial dejaría de ser solo una herramienta y pasaría a ser el eje central de un sistema autoritario global, utilizado para consolidar el dominio absoluto de un régimen liderado por el anticristo. El escenario profético que una vez parecía tan lejano, ahora comienza a materializarse ante nuestros ojos con una velocidad sorprendente. Lo que hace apenas unas décadas parecía ciencia ficción, hoy se publica de forma rutinaria en periódicos y redes sociales como parte de la evolución tecnológica normal. Desde la digitalización de las finanzas y la adopción de monedas digitales hasta la normalización de los implantes biométricos y el uso creciente de inteligencia artificial con capacidades casi humanas. Es innegable que los preparativos para el sistema descrito en Apocalipsis están en marcha. Aunque no todos se dan cuenta, las bases ya se están sentando. Pero para quienes conocen las Escrituras, esto no es motivo de desesperación, sino más bien un llamado a la vigilancia. Como nos enseña la Biblia, la Iglesia de Cristo será raptada antes de que este sistema alcance su plenitud y la marca de la bestia sea impuesta definitivamente. Sin embargo, aún con esta promesa de liberación, es esencial que los cristianos entendamos lo que sucede a nuestro alrededor,
porque la advertencia bíblica es clara. Debemos estar alertas, lúcidos y preparados para no ser engañados. Vivimos en tiempos de cambios profundos y acelerados, y es precisamente en este periodo que se hace aún más necesario mantener una postura espiritual firme. En lugar de alimentar el miedo o perderse en teorías conspirativas infundadas, los creyentes deben buscar discernimiento y sabiduría anclados en la palabra de Dios. No todo avance tecnológico es malo en sí mismo, pero cada avance debe evaluarse a la luz de la verdad bíblica y la guía del Espíritu Santo. El desafío no es solo entender la tecnología, sino no permitir que nos aleje de nuestra fe, de nuestra misión y de nuestra esperanza. Aunque la inteligencia artificial en sí no es por naturaleza algo malo, es fundamental que seamos conscientes de cómo está siendo utilizada y las consecuencias que puede generar en el escenario profético descrito en las Escrituras. Cada innovación tecnológica, cada paso hacia el control digital y cada avance hacia la centralización económica global debe ser observado cuidadosamente a la luz de la palabra de Dios. Nuestro filtro final, nuestra mayor referencia, debe ser siempre la Santa Biblia. Es allí donde encontramos una guía segura para interpretar los tiempos que vivimos, discernir los signos y evitar ser engañados por las estructuras de este mundo. Por eso, más que nunca, es necesario mantener una vida de oración constante y profunda. Es a través de la oración que recibimos discernimiento espiritual, fuerza para resistir las presiones y claridad para ver lo que realmente importa. Solo en comunión con el Señor podremos comprender los desarrollos espirituales detrás de los cambios tecnológicos y sociales y permanecer firmes frente a las estrategias de engaño que ya están en operación. A medida que el mundo avanza hacia un sistema de control global sin precedentes, impulsado por inteligencia artificial y vigilancia digital, las monedas digitales y la eliminación gradual del dinero físico, nosotros, como pueblo de Dios, debemos prepararnos no para someternos a este sistema, sino para el glorioso regreso de Cristo. Mientras los gobiernos y las organizaciones construyen una agenda tecnocrática global, la Iglesia está llamada a permanecer viva en la fe, inquebrantable en la verdad y activa en la proclamación del Evangelio. El rapto de la Iglesia es nuestra esperanza, y nuestra mayor prioridad debe ser estar espiritualmente preparados para este encuentro con el Señor. Sí, es natural que muchos sientan temor ante tantos avances tecnológicos y la posible implementación de un sistema de control profético. Pero la palabra de Dios nos recuerda claramente que nuestra verdadera seguridad no está en este mundo, sino en Dios. En Efesios 1:13, la Escritura nos enseña que aquellos que creyeron en Cristo fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este sello es la verdadera marca de Dios sobre nosotros, una señal de propiedad divina, protección y seguridad de nuestra herencia eterna. A diferencia de la marca de la bestia, que representará la esclavitud, la obediencia forzada y la exclusión de aquellos que rechazan el sistema, el sello del Espíritu es un signo de libertad espiritual y salvación. Esto significa que no importa qué pruebas surjan, los creyentes están seguros en Cristo, guardados por su fidelidad. Más que eso, la victoria final pertenece al Señor. En Apocalipsis 17:14 está escrito que el Cordero vencerá, y con él también vencerán los llamados, escogidos y fieles. Aunque todo a nuestro alrededor parezca estar sumido en la oscuridad, aunque el caos parezca intensificarse, sabemos que el plan soberano de Dios está en marcha y que el reino de Cristo nunca será sacudido. Nada puede frustrar los propósitos del Señor, y esta verdad debe ser el fundamento de nuestra paz. Por lo tanto, no debemos vivir con miedo a los avances tecnológicos ni a la consolidación de un sistema de control global. En 2 Timoteo 1:7, la Biblia declara que Dios no nos ha dado un espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nuestra confianza está en el Dios que gobierna todas las cosas y que ha prometido estar con nosotros hasta el final. Mientras el mundo avanza hacia el cumplimiento profético, la Iglesia se prepara para la eternidad con su Redentor. Por eso, en lugar de permitir que el miedo nos paralice, estamos llamados a crecer en la fe.
a vivir en santidad, a predicar la verdad y a mantener la mirada fija en Jesús. Nuestra seguridad no está en los gobiernos, economías o estructuras de esta era, sino en el Señor que nos compró con su sangre y nos selló con su Espíritu Santo. En Él reside nuestra esperanza, nuestra protección y nuestra victoria. Y así concluimos este vídeo, con la sincera esperanza de que la información compartida haya sido útil, que haya aportado algo significativo a vuestro camino espiritual y que haya despertado en vosotros el deseo de buscar aún más a Dios. Agradecemos profundamente su compañía hasta el momento y será un gran placer tenerlo con nosotros en el próximo contenido. Que el Señor te bendiga ricamente y te guíe hacia toda la verdad. Nos vemos pronto.